Este es el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a resumir la lección 15.1. Estaremos hablando acerca de la discontinuidad. Esta es una lección cortita, así que entramos directamente al estudio. Y comenzamos la lección viendo que existen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento continuidad, o sea, similitudes, pero también hay discontinuidad, o sea, diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos de los eruditos conservadores ven más similitudes que diferencias, y también hay otros eruditos que ven lo opuesto. Ellos miran más diferencias que similitudes. Ambos grupos intentan evitar los extremos, pero es fácil, y yo creo que se nos hace muy fácil ir demasiado lejos en ambas direcciones. Nos podemos inclinar más a las diferencias o nos podemos inclinar mucho más a las similitudes. Aunque consideramos ambas posiciones, los autores del curso que estamos estudiando sostienen que los testamentos tienen más continuidad que discontinuidad, o sea, más similitudes que diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la lección vamos a considerar la discontinuidad entre los testamentos, y aunque el espacio no nos permite enumerar todas las distinciones por el tiempo, a continuación hay 4 importantes diferencias que vamos a encontrar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la primera de las 4. Y esa va a ser los contextos políticos e históricos, lo que estaba pasando políticamente y lo que pasó históricamente durante los tiempos del Antiguo Testamento difieren de los contextos políticos e históricos de los tiempos del Nuevo Testamento. Esa es una de las 4 diferencias. La segunda diferencia entre los dos testamentos es que el cierre del Antiguo Testamento nos deja la impresión de que esta es una historia incompleta. El Mesías no había venido todavía, y los ciclos de pecado y de revitalización espiritual, también de opresión y de liberación, iban a continuar. Y el Nuevo Testamento empieza con la primera venida del Mesías y termina con su retorno prometido. Esa es otra de las diferencias. La tercera diferencia es que los israelitas del Antiguo Testamento son considerados el pueblo revelador de Dios, y los creyentes del Nuevo Testamento son el pueblo soteriológico de Dios. Es decir, que Dios reveló su plan del pacto, estipulaciones, también sus mandatos y su ley a través de la nación de Israel, que era su pueblo revelador. Les repito eso, Dios reveló su plan de pacto, sus mandatos, su ley a través de esta nación de Israel, era su pueblo revelador. Pero en el Nuevo Testamento, ya que estamos viendo la diferencia, en el Nuevo Testamento Dios trajo gracia y salvación a los individuos, queriendo decir que los creyentes son el pueblo soteriológico de Dios. Soteriología es el estudio teológico de la salvación. Esto no infiere que una relación individual con Dios era insignificante en el Antiguo Testamento. Simplemente lo que significa es que el propósito primario de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento era nacional, y que el Nuevo Testamento es individual. Esa es otra de las diferencias que vemos. Y la cuarta diferencia que encontramos aquí en la lección es que algo relacionado con las otras distinciones es la diferencia en los requisitos expiatorios de los dos testamentos, o el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo esperaba la venida del Mesías, Dios instituyó un sacrificio anual de un cordero para expiar los pecados del pueblo. También debían hacer otras ofrendas y sacrificios como se ordenaba en la ley. Esto lo estudiamos anteriormente. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Mesías e Hijo de Dios Jesucristo, Dios perfecto y hombre perfecto, expió los pecados de la humanidad completa de una vez y para siempre. Así nos narra Hebreos 10, 1 al 18. Y de manera interesante, Dios ejerció tanto su amor como su ira cuando Jesucristo se presentó como sustituto por todo pecado, en toda edad, en toda nación. La expiación de su sangre derramada cubre todo nuestro pecado para que seamos perdonados y nunca tengamos que ofrecer sacrificio de animales nuevamente. Una pregunta: ¿cómo podría el creyente entender la importancia de las acciones del Mesías si no fuera por los temas unificadores del Antiguo Testamento de expiación y sacrificio? Así que estas son 4 diferencias que se enlistan aquí en la lección. Como ya dijimos, la primera, los contextos políticos e históricos. La otra diferencia, en el Antiguo Testamento el Mesías todavía no venía, y los ciclos de pecado y de la opresión y liberación continuaban. Y en el Nuevo Testamento vemos la primera venida del Mesías, y también nos deja la promesa del retorno del Mesías. Y la tercera diferencia, la manera en que Dios trabajó en el Antiguo Testamento con el pueblo, siendo el pueblo
de Israel, el pueblo que recibió la revelación, tanto de los mandatos, la ley y el pacto, y fue a través de esa nación se convirtió su pueblo revelador. Y en el Nuevo Testamento ya es más individual, donde se ofrece la salvación a toda persona, toda criatura, y se convierte en algo más individual. Y la cuarta diferencia es también los requisitos expiatorios. En el Antiguo Testamento había ofrendas, había el sacrificio anual, entre otros sacrificios también, y en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesús se convirtió en el único sacrificio que era necesario para recibir la salvación. Además de estas cuatro diferencias que se enlistan aquí, muchos perciben un contraste bien definido entre el Dios de ira del Antiguo Testamento y el Dios de amor del Nuevo Testamento. Sin embargo, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues discrepan en lo siguiente. Quizás los contrastes entre la naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento han sido demasiado simplistas o poco profundos. Uno a menudo oye que en el Antiguo Testamento Dios puede verse como un Dios de juicio y castigo, mientras que en el Nuevo Testamento Él se personifica como un Dios de amor y salvación. Pero tener estos dos puntos de vista de Dios en ambos testamentos es inapropiado. Cuando consideramos la historia del intervalo de tiempo que se cubre durante el Antiguo Testamento, y somos testigos de la paciencia que Dios tuvo con Israel durante siglos a la vez, frente a la violación arraigada y obvia de los términos más básicos del pacto que habían ellos establecido, pues ahí nos quedamos sin argumentos para quejarnos del juicio que Dios trajo. Su gracia es evidente en actos de revelación, de elección, de liberación y también de restauración. Y estos actos llenan las páginas del Antiguo Testamento. Así que podemos entender que este Dios que a lo mejor nos han pintado en el pasado, el Dios del Antiguo Testamento, siendo un Dios de ira y de juicio, no, también nos mostró que era un Dios de paciencia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero fue un Dios que guardó su pacto, así como lo ha hecho hasta el día de hoy y así como se muestra en el Nuevo Testamento. Otra diferencia percibida es la ley del Antiguo Testamento contra la gracia del Nuevo Testamento, o la ley del Antiguo Testamento versus el Evangelio del Nuevo Testamento. Una pregunta que se plantea aquí, pero ¿es la distinción entre la ley y la gracia tan pronunciada como algunos sostienen? Y aunque es verdad que las Escrituras presentan una tensión de ley contra evangelio, también presentan la ley y el evangelio como complementarios, o sea que se complementa uno al otro. Y además el Antiguo Testamento contiene, de hecho, más referencias a la gracia y misericordia que el Nuevo Testamento. Les repito esto, el Antiguo Testamento contiene más referencias a la gracia y misericordia que el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento incluye varias referencias del juicio divino también. Y así que para ir cerrando esta lección acerca de la discontinuidad o las diferencias, es mejor reconocer que hay tanto diversidad como unidad en las Escrituras, tal como hay tanto diversidad como unidad en el cuerpo de Cristo. Y esta discontinuidad o diversidad entre los testamentos fue la intención de Dios. De esta manera no contrapone de forma alguna a su naturaleza consecuente e inmutable. Este es el resumen de la lección 15.1, la discontinuidad o diferencias. Espero que les haya ayudado.